¿Qué tal? Soy Armando Valdés Montañez, soy titular del taller de dibujo y pintura de representación de la Casa de la Cultura. Nuestro taller está enfocado a la representación académica de las cosas, de los objetos, como los vemos, como son en realidad, utilizando técnicas tradicionales de dibujo y de pintura. En nuestro taller vemos distintas técnicas, distintos materiales y distintos contenidos también, tanto teóricos como prácticos. Uno de estos contenidos se enfoca en las cuestiones meramente formales del dibujo y de la pintura, como pueden ser la línea, el punto, la forma, la textura, el color, la iluminación, la proporción, el volumen, etc. En esta ocasión nos vamos a enfocar un poco en las cuestiones de composición. La composición se refiere a la forma en la que están distribuidos los objetos dentro de una imagen. Entonces, lo primero que tendríamos que observar es el formato que estamos viendo en esta imagen. Si es un formato vertical, si es un formato horizontal, esto en base a la relación que hay entre los bordes de la imagen, o puede ser un formato irregular. Hay formatos circulares, hay tondos, hay óvalos, hay formatos poligonales, hay formatos de muchos paneles, o sea, dípticos, trípticos, polípticos, etc. Ya que identificamos el formato de nuestra imagen, lo primero que tenemos que saber es cómo están distribuidos los objetos dentro de esa imagen. Puede ser a partir de un equilibrio, puede ser un objeto, pueden ser dos, más objetos, y pueden estar equilibrados. Si la información que vemos del lado derecho corresponde a la información que hay en el lado izquierdo, entonces estamos hablando de una composición simétrica. Esto nos es de especial utilidad si queremos representar nosotros, por ejemplo, alguna imagen como esta, ¿sí? Tal vez puede ser un animal, puede ser un ave, pero lo que hay del lado izquierdo corresponde a manera de espejo, a manera de reflejo con lo que hay del lado derecho. Entonces, para representar una imagen como esta, necesitamos primero un eje de simetría y podemos esquematizar la forma a partir de trazos muy simples. Esto se conoce como composición por equilibrio. Entonces, esta sería una imagen simétrica. Si no vemos un eje de simetría, si vemos nada más esta información, entonces no está equilibrada la imagen. Lo que hay del lado derecho no se corresponde con lo que hay del lado izquierdo. Puede haber más información, menos información, más elementos, etc. Entonces, esta sería una composición simétrica, esta sería una composición asimétrica. Y también hay otros casos en donde el equilibrio no es tan evidente, pero existe. Entonces, hablamos de un equilibrio oculto. Por ejemplo, todas estas figuras tienen distintos elementos, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Sin embargo, están equilibrados, es decir, físicamente sabemos que están estables, aunque no haya un eje de simetría. Eso tiene que ver un poco con las diagonales que componen cada parte de la figura o cada parte de la imagen. A eso se le conoce como equilibrio oculto. También hay otros tipos de composición. Si en una imagen tenemos una composición mayoritariamente inclinada de la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha, estamos hablando de una diagonal lírica. Y si la información que vemos está mayoritariamente orientada de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha, estamos hablando de una diagonal dramática. Pueden existir los dos tipos de diagonales dependiendo del tipo de composición o del tipo de figura que estemos representando.
Entonces, si vemos figuras como estas, están compuestas por distintos tipos de diagonales, distintos tipos de líneas que tienen distintas inclinaciones. En estas imágenes vemos tanto líneas líricas como líneas dramáticas. Otra teoría de composición tiene que ver con los cuadrantes. Esto aplica principalmente para los paisajes. Esta teoría nos dice que los cuadrantes superiores siempre, o la mayoría de las veces, van a ser ligeros. Y es donde van a quedar los elementos etéreos de un paisaje, como las nubes o la parte superior del follaje de los árboles, etc. Y entonces, en la parte inferior, van a quedar los elementos sólidos, probablemente la línea de horizonte, los árboles, los ríos, las rocas, etc. Entonces los dos cuadrantes superiores van a ser ligeros y los dos cuadrantes inferiores van a ser pesados. Puede ser que uno de los cuadrantes al lado izquierdo o al lado derecho sea más ligero, entonces hablamos de un cuadrante ligero-ligero y el otro sería ligero-pesado. Y en la parte inferior los cuadrantes serían pesado-pesado, pesado-ligero. Claro que esta es una teoría, eso quiere decir que todo esto se puede invertir, sobre todo si lo que estamos representando en un paisaje es un reflejo. En ese caso, los cuadrantes pesados quedarían arriba y los ligeros quedarían abajo. Otra teoría de composición tiene que ver con la sección áurea. Esto ya es un poco más complejo porque tenemos que hacer una serie de cálculos matemáticos, pero a grandes rasgos, cada formato podemos dividirlo en 8 partes iguales, tanto a lo alto como a lo ancho. Y la proporción áurea va a ser una relación de 5 a 8. Esto quiere decir que si contamos desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, aquí quedaría nuestra sección áurea. También se puede contar de derecha a izquierda. Entonces aquí quedaría la otra sección áurea, aquí quedaría la sección áurea, aquí quedaría la sección áurea. Entonces, estas líneas y estas intersecciones es donde quedarían los elementos que queremos resaltar dentro de una composición. Visualmente, nosotros nos vamos a dirigir hacia esos puntos porque son los puntos de mayor interés dentro de la imagen. Entonces, si queremos representar una escena, por ejemplo, con distintos personajes y el personaje más importante queremos que sea más evidente o que tenga una mayor relevancia, podemos ubicarlo en cualquiera de estos puntos o en cualquiera de estas líneas. Esto es una teoría que se vino desarrollando desde el Renacimiento por los clásicos, Da Vinci, Miguel Ángel, etc. y se aplica hasta hoy en día. Entonces podemos ver muchas obras clásicas que tienen esta esquematización a partir de los elementos áureos, de la proporción áurea, la sección divina, como le llamaban ellos. Esto es para nosotros poder representar una imagen en donde queremos que un objeto resalte entre los demás. Puede ser, si hacemos un bodegón, que la línea, el borde de la mesa quede en esta parte y queremos que un objeto sea más importante que los demás, podemos ubicarlo ya sea aquí o en uno de estos puntos. Y otra teoría de composición nos habla de la profundidad, de la perspectiva. Podemos ver una perspectiva atmosférica
en el que tenemos una línea de horizonte, podemos ubicar un punto de fuga y podemos trazar líneas de fuga que nos van a servir para representar objetos geométricos. Principalmente si nos dedicamos al paisaje urbano, esto nos es de mucha utilidad a la hora de representar calles, avenidas, postes de luz, etc. ¿Sí? Los objetos que son más cercanos a nosotros se van a ver más grandes y los objetos más lejanos se van a ver más reducidos. Puede ser que tengamos un solo punto de fuga, o puede ser que tengamos dos puntos de fuga, y entonces esto nos puede servir para representar tal vez un edificio visto desde una esquina, o puede servirnos para representar también una habitación vista desde dentro. Puede ser que veamos una habitación, estas líneas de fuga nos van a servir para representar tanto puertas como ventanas, como muebles, etc. Esta es una perspectiva lineal. También hay perspectivas de 3 puntos de fuga, de más puntos de fuga, etc. Pero hay otra perspectiva que no utiliza líneas rectas para representar la profundidad, que es la perspectiva atmosférica. Esto tiene que ver con el enfoque, con cómo los objetos que están en un primer plano quedan definidos y de un mayor tamaño, y los objetos que quedan en un segundo plano quedan más pequeños y quedan ligeramente más difusos o desenfocados. Pueden haber distintos planos de profundidad, puede haber un solo plano, 2, 3 o más, y el fondo. Y podemos enfocarnos nosotros no solo en el primer plano, sino puede quedar el primer plano desenfocado, el segundo plano definido, bien detallado, y los demás planos nuevamente desenfocados. Esto nos es de mucha utilidad si vamos a representar paisajes abiertos o escenas en donde no haya edificios u objetos geométricos. También esto tiene que ver con qué es lo que queremos que resalte en nuestra composición. ¿Sí? Entonces, vamos a darle prioridad a alguno de estos elementos y los demás quedarán sin tanto detalle. Puede ser uno de los primeros planos o pueden ser los planos posteriores. Otra teoría de composición nos habla de los módulos. Una retícula modular está compuesta por distintos segmentos, distintas áreas individuales denominadas módulos. Estos módulos pueden contener información por sí mismos o pueden estar relacionados con otros módulos. Y si la información que se encuentra en alguno de estos módulos se repite en otros módulos, exactamente igual, puede ser en uno, puede ser en dos o puede ser en más módulos, en una zona espacial. Ahí estamos hablando de una composición por repetición, pero los módulos deben tener exactamente la misma información, es decir, un objeto con el mismo tamaño, con la misma forma, con la misma orientación, etc. Si la información que vemos en un módulo existe en otro módulo, pero va cambiando, gradualmente, estamos hablando de una gradación o de una secuencia. Esto nos es de mucha utilidad si queremos representar nosotros el movimiento de una figura.
cómo se va desplazando en el espacio. Y puede ser que nuestra composición por repetición tenga los mismos elementos, pero que en alguno de esos módulos exista información que no existe en los demás. Eso es una anomalía. Entonces, esto nos puede ser de mucha utilidad si queremos representar, por ejemplo, una abstracción al estilo de los abstractos geométricos que utilizaban módulos para representar objetos rectangulares, cuadrados, triangulares, etc. Y hacían distintas representaciones, algunas repeticiones muy concretas, algunas secuencias, algunas grabaciones. También uno de los artistas que utilizaban mucho este tipo de composiciones era Maurits Cornelis Escher. Les recomiendo mucho que vean su obra. Entonces, ya que tenemos todas estas teorías identificadas, podemos nosotros empezar a representar una imagen, o podemos nosotros observar una imagen y nos vamos a dar cuenta de que siempre existen todas estas teorías al mismo tiempo. Entonces, una misma imagen puede tener una composición por equilibrio, puede ser simétrica o asimétrica, puede tener diagonales líricas o dramáticas, puede estar vista en perspectiva lineal o por medio de una perspectiva atmosférica, y puede tener cuadrantes ligeros arriba, pesados abajo, etc. Puede estar en sección áurea, lo cual la hace más interesante, etc. Puede tener distinta información en distintos módulos. Y así como estas, hay muchas otras teorías que podemos ir observando y que se pueden profundizar. Si gustan ustedes participar en el taller de dibujo y pintura de representación. Muchísimas gracias.